¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, sino que es un video más para la sección Derribando mitos y pruebas absurdas. Saludo a los amigos de la primera hora del canal, que ya voy a mencionar en la charlita que tengo pensado realizar hoy, si se sube temprano el video y si lo termino de grabar eh, a una hora prudente. Les voy a hacer una charlita para ponernos al día, hablar un poco. Pero bueno, una vez estaba viendo un infomercial de una llave combinada, creo que de la marca Durol, si no me equivoco, y me di cuenta que era una prueba más de las tantas obsoletas que vengo viendo, que bueno, por una razón y una cuestión de códigos nunca iba a decir nada, siempre me quedé en palabras, en lo último del tema, solo decía que me parecían pruebas un poco flojas, pero bueno, ahora me estoy encargando de mostrar, digamos, lo absurdo e inútil de dichas pruebas. O sea, esta es una prueba para certificar mis dichos. 2 puntos. Estas pruebas no sirven para absolutamente nada. Pese a que algunos amigos del canal, de mi canal, me felicitan por la prueba. Y algunos otros me dicen, sabés que tenés razón, pero bueno, viste cómo es, tampoco seas tan gorra. Bueno, no se trata de una cuestión de gorra o no, sino se trata de una cuestión que vinieron al canal, gente de la prestigiosa comunidad del gurú de las herramientas, y me desafiaron a hacer yo mis pruebas, poniendo en riesgo mi integridad y también mis herramientas. Así que bueno, yo recogí el guante y trato de hacer pruebas tal cual a las que vi en los infomerciales, donde bueno, por ahí se le baja un poco el precio a determinadas cuestiones. Como dije, en este caso vamos a abordar el tema llaves combinadas. Mi intención con este ensayo, con esta prueba, es mostrar que tres llaves de 19 milímetros, las tres, pero cada una de un segmento de calidad muy diferente a otro. O sea, tenemos una profesional, que en este caso vamos a usar la Baco, dado que bueno, la Baco es como la madre de todas y fue difícil seleccionar cuál herramienta se iba a utilizar. Tengo opciones de Grimo, de Stanley, de Robust, bueno, está la Gedore, de Raselli, bueno, Bremen, Eurotech, un abanico de marcas que podría haber utilizado, pero bueno, para el segmento profesional sale la Baco de 19, y ahora les voy a explicar por qué de 19, la Tramontina Pro y también una genérica 19 milímetros. La intención de la prueba es demostrar que con tanta diferencia de calidades, los resultados van a ser los mismos. O sea, exactamente lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, que no puede ser que tres herramientas completamente distintas en calidad arrojen los mismos resultados. No quiere decir que, para los que quizás no interpretan, porque todavía queda un pequeño porcentaje que no interpreta lo que yo quiero decir, es demostrar que si tres herramientas tan distintas en cuanto a calidad arrojan los mismos resultados, no quiere decir que las herramientas sean de la misma calidad, sino que la prueba está muy mal en cuanto a parámetros de exigencia, bueno, de distintos tipos de sometimiento a determinadas cuestiones, que por ahí en el desarrollo de los oficios sí nos metemos en eso. Bueno, para este caso decidí preparar un dispositivito como para montar un bulón, para poder apretar y aflojar, como vi en el infomercial. Es una biela con un buloncito 12 milímetros, o sea, cabeza hexagonal 19, pero 12 milímetros, que nos permite tener una
unos 15 milímetros de rosca, como para bueno, poder apretar la tuerca como hacía el infomercialista. Vamos a poner por acá las 3 unidades que vamos a utilizar. Muchos me preguntarán por qué siempre la misma morsa, por qué estoy realizando todas las pruebas en esta morsa. Y la razón es que, como el infomercialista utiliza siempre la misma morsa, yo también la voy a utilizar. Como para ser lo más fiel a la prueba y que no haya cambios o alteraciones en la dinámica. Bueno, vamos a buscar una tuerquita de 12 milímetros, hexagonal. La vamos a... Esta no es, sí, es esta, sí. La vamos a apretar a mano al principio para que... Bueno, es autofrenante y voy a empezar con la 19 de Baco. Vamos a hacer un poquito de zoom. Casi me olvido de ese detalle. Quiero que se vea bien el bulón. Bueno, se está complicando posicionar el celular, pero eso pasa porque uno no es cheto, no tiene los elementos. No tener los elementos no es cheto. O sea, no sos cheto por hacer las cosas bien. Sí, las cosas bien, pero las pruebas débiles, inaceptables en cuanto a determinadas cuestiones. Bueno, yo podría agarrar ahora el torquímetro y torquear la tuerca a una determinada fuerza para ir escalando en cuanto a quilajes de cuánto afloja o no la llave. Pero si hiciese eso, si hiciese esa maniobra, ¿qué pasaría? Estaría introduciendo en dicha prueba criterios técnicos y la idea es que sea fiel a esa prueba obsoleta que realizaron. O sea, si yo utilizaría un torquímetro y sabría que la llave afloja, por ejemplo, a 12 kilos, ya tenemos un dato preciso. Y justamente la idea de esta prueba es demostrar que esta prueba no sirve. Espero ser claro. Vamos a comenzar apretando la tuerca con la boca. Obviamente la boca no es para apretar, sino para arrimar o para trabajar en tuercas blandas, dado que por ahí no nos permite el ingreso de la estría, porque generalmente están montadas en caños de cobre, en frenos, en gas. Bueno, podemos ver que la llave aprieta sin ningún tipo de problema. Vamos a terminar de ajustar con la estría. Espero que se esté viendo. Espero que se esté viendo bien. Ya sé que voy a correr un poquito para adentro. Bueno, se cayó la llave, cosa que no hay problema. La levantamos y vamos a terminar de apretar. Vamos a poner como corresponde el dispositivo. Apretó, sí. Listo. Bueno, vamos a darle. Pero vamos a usar un elemento que utilizó el infomercialista, que apretó la tuerca con una llave de fuerza, algo sumamente espectacular, la llave que utilizó. Yo, para este caso extremo de ajuste, tengo este mango de fuerza, que es uno de mis favoritos. Miren que tengo algunas marcas interesantes, pero este fue mi primer torquímetro que feneció y bueno, lo utilizo a modo mango de fuerza. Ajustamos todo lo posible y vamos a ver si la llave afloja la tuerca. Vemos como la llave Baco afloja la tuerca sin ningún problema. Vamos a hacerlo una vez más
para que se vea la idea. Mango de fuerza, con tubo de 19. Me decidí por 19 milímetros porque es una medida que van a encontrar en prácticamente todos los rubros. 19 o 3/4, en este caso es lo mismo. Y bueno, no es ni de 10 milímetros ni de 32, o sea, ninguno de los dos extremos, es una medida en el medio. Y vamos a ver si la llave Baco afloja la tuerca que apreté tan rigurosamente con el mango de fuerza. Bueno, ahora vamos a pasar, como hacemos siempre, a la calidad intermedia, que es la tramontina. Espero que se vea que estoy haciendo fuerza, porque a mí me parece tan chiste esto que tengo miedo que no crean en mí. Vamos a imprimir torque con el mango de fuerza. Y vamos a aflojar con la estría de la tramontina. Espero que se vea. De vez en cuando campaneo el celular a ver que está grabando. Pero bueno, lo afloja sin ningún problema. Vamos a apretar nuevamente. Saludos al amigo Gregorio, al amigo Miguel. Querido amigo Gregorio, estuvo renegando también con un suscriptor que le discutió con el tema de una moladora. La verdad, a veces discuten cada pavada. Pero bueno. Después, en la charlita, vamos a abordar el tema pan triste. Dado que algunos amigos se están preocupando porque me lo tomo muy a pecho, al gilazo. Pero bueno, nada. Vamos a aflojar nuevamente con la llave tramontina. Posiblemente tengamos que recurrir a una que nos haga solidaria abajo. Y ahí le damos. Muy bien. Bueno, la llave tramontina afloja muy bien. Vean que es una tuerca autofrenante, acá no hay verso, no está nada zafado, o sea, son tuercas nuevas, de amortiguadores. El bulón que utilicé para el dispositivo es un 8.0, una dureza interesante, no tengo demasiado que explicar de la dureza del 8.0. Así que bueno, las dos primeras llaves han cumplido con las expectativas. Vamos a reajustar el bulón que estamos utilizando para la prueba. Bueno, ya lo tenemos en condiciones nuevamente. Y le llegó el turno a la genérica. Llave genérica. El brillo por ahí no permite que se luzca, pero es una llave genérica de la que ustedes ya conocen que tengo. Ni siquiera es de los 90. La de los 90, créanme que esto sí sería un chiste en serio. Las genéricas de hoy en día que yo compro, tengo buen ojo para las genéricas. En eso sí me jacto un poco porque la verdad que pocas veces me han salido malas. Pero en los 90, cualquier genérica, cualquier chinita, valía la pena. Bueno, esta parte de la prueba de la toma de contacto con la llave quizás es un poco aburrida, pero son pasos protocolares que hay que hacer para
arribar al resultado que yo espero. Apretamos la tuerca con el mango de fuerza para que la genérica haga lo propio. Y afloja. Vamos a apretar nuevamente con el mango de fuerza. Espero que se esté viendo bien. El infomercialista agarró un mango espectacular, un mango de fuerza grande. Yo tengo mangos de fuerza, pero si se trata de usar los más importantes para cada uno, que yo sé que ese es uno de sus más importantes, yo uso este. Un ex-torquímetro. Que bueno, hoy en día cumple funciones como llave de fuerza. Y afloja. Afloja. Sin ningún problema. La primera parte de la prueba, tanto la Baco como la Tramontina, como la genérica, la han pasado sin ningún problema. Espero que confíen en mi palabra, dado que bueno, parece chiste, pero es una prueba que hicieron en un canal de infomerciales. Se me cayó el registro de la morsa, pero le pongo un buloncito y después cuando termino las pruebas lo levanto. Bueno, tengo unos bulones de este grado, ya lo conocen. Lo vamos a montar acá y lo vamos a hacer girar con las distintas llaves. Esta prueba de barrido, que generalmente el muchacho las hace con una pistola de impacto. Bueno, yo las hago en esta forma, que no sé si tienen algún rigor técnico, lo dudo, pero bueno, las de él tampoco. Y créanme que las estoy castigando a las herramientas 2 o 3 veces más de lo que ustedes ya conocen. Si no, dense una vuelta por la comunidad del máster y vean lo que yo les estoy diciendo. Vamos con la estría de la vaca. Espero que se vea bien. Estaba mirando el celular y no podía invocar la estría. Bueno, vamos a sacarlo. Observen el bulón como quedó. Lo vamos a hacer en la parte, lo hicimos en la rosca, lo vamos a hacer en la parte prisionero. Estos bulones son de caballete de leva, o sea que imagínense que resisten. Quizás ahí no se está viendo, el bulón es medio corto. Vamos a ver si cómo podemos hacer para que se vea. Pasa que ahí ya muerden el surco. Bueno, ahí se ve, a ver si corre un cachito el banquito para atrás. Vamos a poner de vuelta el bulón en la posición. Y le vamos a dar lo que espera.
apretado generosamente. Fuerza humana. Bueno, vamos a ver qué resultado tuvimos. Acá está el bulón, completamente lastimado y dañado. Bueno, ahora vamos a la tramontina. Vamos a poner el bulón con la Baco. Acá tenemos otro. Y lo vamos a probar de la misma manera. ¿Se ve ahí? Sí. Un poquito más largo, quizás es este. Pero Baco nadie cuestiona. Bueno, este es el daño que le generó al bulón la tramontina, con fuerza humana. Nada de palanca. Vamos a hacer una pasadita más en la parte del prisionero para ser fiel a las pruebas. Espero que se vea que estoy apretando en serio. No estoy jugando. No es una parodia. Es justamente demostrar que estas pruebas no tienen sentido. Bueno, ahí seguimos con fuerza humana. Vamos a sacarlo y lo vamos a revisar. Sufrió el castigo. Es lo que la llave le hace al bulón y lo que el bulón le hace a la llave. Que es igual a nada. Bueno. Vamos con la genérica. Vamos con la genérica. Voy a agarrar un bulón nuevamente. De este largo. Hay varias medidas de esos bulones, dado que varias medidas de largo, ¿no? Con respecto a otra cosa. Quería agarrarlos más larguitos para que se vea, porque bueno, queda muy arriba de la morsa y no se aprecia, pero ahí me parece que quedó bien. Bueno, vamos con la genérica. Espero que se haya visto. No se ve justo. Pero aprieto y fuerte el tema de la morsa. Bueno, vamos a mostrar.
Vamos a hacer una prueba más en lo que vendría a ser rosca. Tengo que hacer un tablero más para separar un poco las cosas. ¿Se ve ahí la cabeza? Sí, se ve. La genérica. Genérica que va a hacer lo suyo. Vamos a dar un poco más de ajuste. Lo que se escucha caer son pedazos de acero del bulón. Y ahora le vamos a hacer una pasadita en la parte de prisionero. Para los que consideran que esta prueba no tiene sentido alguno, les comento que yo tampoco pienso que esto tenga sentido alguno. Pero vayan por lo de su gurú y fíjense si lo que hace tiene sentido. Está bien que cada uno prueba las herramientas. Voy a terminar de probar la genérica y después les hablo. Está bien que cada uno prueba las herramientas de su canal como quiere, como puede, como entiende, como le parece. Pero el problema es cuando se creen que están salvando a la humanidad por probar de determinada manera una llave, un destornillador. Bueno, por ahí no me quedé conforme con lo del abaco, porque por ahí no se haya visto. Así que bueno, vamos con otro bulón y vamos a probar nuevamente el abaco. Abaco. Ahí está la cabeza. Y vamos a dar. Bueno, igual con Baco no hay demasiadas dudas. O sea, la llave, sacando el uso que yo le doy, no tiene ningún daño. Vamos con la genérica. A observar si tiene algún daño la herramienta. Llave genérica de esta época. No es de la década del 90. La de la década del 90 me animo a decir que no sé si como Baco, pero arrojaría muy parecidos resultados en cuanto a resistencia, quizás a una Stanley de hoy. Pero bueno, vamos a hacerle una pasadita más para terminar con la Baco en la parte lisa del bulón. Eso es lo que pasa, que no se ve la cabeza. Ahí recién se ve la cabeza. Bueno, van a tener que confiar en mí.
Bueno, y ahora para que no queden en desigualdad las cosas, vamos a agarrar este último y le vamos a dar a la genérica. Yo sé que ya se entendió la idea, yo sé todo, pero quiero la mayor claridad posible para demostrar mi teoría. Vamos a pegar una ajustadita más. Esta es la primera pasada. Apretamos, ahí se ve. Uy. Bueno, acá es todo real, se cayó el celular, lo están viendo acá. Ahí acomodamos nuevamente. Ahí ya tenemos un nuevamente y le vamos a dar una última vueltita a la genérica, que se ha comportado más que bien. Llave genérica. Bueno, gente, como siempre, les voy a dejar la foto de los bulones con la llave correspondiente. Nada, ustedes sacarán sus propias conclusiones. La prueba es lo más fiel que yo la puedo realizar, todo delante de ustedes. Nada. Bueno, se me corrió. Ahí me gustaría hablarles. No sé si voy a salir con cara de loco malo. ¿Cómo les va? Buenas noches, espero que anden bien. No sé qué está saliendo, pero lo que quería decirles es que trato de que las pruebas sean lo más transparente posible. Para los que dicen que esto no tiene ningún sentido, coincido, no me parece una prueba con rigor técnico. La verdad, bueno, todos saben cómo pienso desde el principio. Hay gente de confianza con la que yo siempre hablé y dije mi parecer. Así que bueno, nada. Está demostrado que una llave Baco, una llave Tramontina y una llave genérica arrojan los mismos resultados. ¿El tema está en las herramientas? No, el tema está en el parámetro con que se utiliza, con que se hace la prueba, el ensayo o como le quieran llamar. Cada uno, como dije, prueba las herramientas como puede, como sabe, como mejor le parezca, en rigor a la verdad. El problema radica en cuando uno se cree que por hacer esas estupideces está salvando al mundo. Y no es así. Así que bueno, gente, y los que piensan que esto es una estupidez, tienen razón. Les mando un saludo y si se sube temprano, hacemos una charlita para charlar, como valga la redundancia, ponernos al día y hablar un poquito de algunas cuestiones, algunos proyectos, algunos trabajos. Les mando un saludo. Me notarán agitado, sí, justamente no es por hablar, es porque estuve haciendo fuerza cerca de media hora, aunque parezca mentira, con estos bulones. Les mando un saludo.